Buenos días, queridos hermanos y amigos. Este es el día que ha hecho el Señor para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Día domingo es el día del Señor donde nos congregamos para glorificar su nombre y exaltarle. A consecuencia de el COVID-19 y lo que ha declarado el gobierno y otros gobiernos también en otros países de estar en cuarentena o aislamiento inteligente, entonces, a través de ellos nos ha tocado quedarnos en nuestras casas, pero a través de santel.info podemos llegar directamente a sus hogares y queremos presentarles a ustedes entonces lo que la palabra del Señor nos menciona. Pero primeramente vamos a orar al Señor por la vida de ustedes, por algunos hermanos que están teniendo dificultades con sus negocios a consecuencia de que como no hay personas que consuman, entonces se tienen dificultades, otros tienen dificultades por cuestión de trabajo, que son independientes y no pueden salir, entonces esto les ha dañado su economía y están pasando por diversas dificultades. Clamemos al Señor y también quiero invitar a mis hermanos de la iglesia. Si saben de alguna familia que tiene dificultades, que tiene problemas, por favor, nos comunican no solo para orar por ellos, sino también para mirar cómo podemos ayudar a nuestra familia de la fe. Estamos entonces estudiando los salmos, la joya de los salmos, y hoy veremos a Cristo en los salmos. Padre, estoy en esta hora clamándote a ti, Señor Todopoderoso y Eterno, en el nombre de Cristo Jesús, por la vida de todos mis hermanos del Centro para la Excelencia Familiar. Te pido en el nombre de Jesús que les bendigas. Padre, a aquellos que tienen problemas de salud, pasa tu mano sanadora y divina sobre sus cuerpos. No dejes de bendecir, Señor, la vida de mi hermana Beatriz, la vida de los esposos Aguirre, la vida de Carlos Hernández. Eterno Señor, tu mano sanadora y divina sea sobre ellos. Mantén con salud a la mamá de Esperanza. Gracias te damos, eterno Padre, por atender nuestras súplicas. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que restaures a plenitud el cuerpo de Javier Marín para alabanza y gloria de tu nombre, para testimonio a sus familiares, amigos, conocidos, y también para glorificar tu nombre por medio de la iglesia al saber de tu obra en su cuerpo. Haz, Señor, tu obra perfecta en su organismo. También, eterno Padre, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tu bendición sea sobre la vida de mis hermanos que tienen dificultades en sus negocios. Te pedimos tu bendición, Señor, sobre la familia Molina, que tú bendigas, les des fortaleza en esta hora de crisis, en este tiempo de dificultad, y que tú muestres, Señor, la salida, porque Padre de la gloria, tú eres el Dios que abre puertas que nadie puede cerrar. Bendice sus vidas, Señor. Bendice, eterno Dios, también a nuestra hermana Jael. Dale salud, dale vigor, alienta su vida. Bendice la vida de Erika, de su hija allí en los Estados Unidos, y también por Alcira y su hija en los Estados Unidos, Giovanna. Que tú seas, Señor, bendiciéndole. Es un tiempo difícil para ellas en este país, pero tú, Señor, eres el que da la bendición, la salida y la entrada ahora y siempre. También, eterno Dios, te estamos suplicando tu bendición sobre la economía de los hermanos de nuestra congregación. Bendice a todos y cada uno de ellos, y los que tienen trabajo independiente, eterno Dios, muéstrales una salida apropiada y que puedan sus necesidades ser suplidas conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Alabamos tu nombre por tu presencia en medio nuestro, por el cuidado que tienes de nuestra vida. También haz extensiva tu bendición a todas las familias de ellos, Señor, en las diferentes ciudades donde se encuentran, al igual que también en mi familia. Gracias te damos por tu bendición y cuidado para con nosotros. Padre, te doy gracias también por la bendición de un año más de vida para mi nieto Sebastián.
Que tu bendición sea sobre él, que él pueda seguir creciendo sano, fuerte y sobre todo, eterno Dios, crezca en el conocimiento de tu palabra. Que pueda tener un crecimiento como el que dice Lucas en el capítulo 2, versículo 50 de tu Hijo, acerca de que crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Entonces, que él pueda crecer de esa manera, en estatura, físicamente con un buen desarrollo sano, pero también en inteligencia, que pueda conocer muchas cosas, que pueda ser educado sabiamente por su familia, pero sobre todo que crezca en el conocimiento de tu palabra y una buena relación contigo. Gracias te damos por la vida de sus padres, que tú les bendigas y puedas proveerle a ellos todo lo que necesitan para la educación de sus hijos. Te glorificamos, eterno Padre, por tu amor para con nosotros. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, entonces, como les mencionaba, estamos hablando acerca de Cristo en los Salmos. Les recuerdo a nuestros hermanos del Centro para la Excelencia Familiar, a los familiares y amigos de ustedes, lo mismo que aquellas personas que nos van a ver y nos van a escuchar a través de estos medios, que el personaje central de la Biblia es Jesucristo. Desde las profecías mesiánicas del primer libro, en Génesis capítulo 3, versículo 15, capítulo 22, versículo 18, capítulo 49, versículo 10, hasta el último libro, hasta el Cristo glorificado que nos presenta Apocalipsis en el capítulo 1, versículo 13 al 16, del capítulo 5, versículos 11 al 14, y el capítulo 19, versículo 16. O sea que desde un comienzo de la Biblia hasta el final, el personaje central de las Sagradas Escrituras es Jesucristo. Por eso el apóstol Pedro lo confirmó en el Hechos capítulo 4, versículo 12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Es lo que el apóstol Pedro está planteando. El significado, queridos hermanos y amigos, de los salmos se debe buscar siempre en su contexto histórico inmediato. O sea, en el lugar y el tiempo en que el salmista se encontraba. Pero eso no resta o agota su significado, su significación y valor para nosotros en el día de hoy. No se puede leer los salmos sin tomar conciencia que algunos de esos salmos y sus versículos de manera específica tenían un sentido futuro, algo mucho más profundo que va más allá del simple significado literal allí de las palabras. Ahora, no se menciona por nombre al Mesías, pero se vislumbra su figura. Según llegaron a percatarse tiempo después las generaciones posteriores de judíos, los escritores del Nuevo Testamento se muestran dispuestos a aplicar estos versículos de los Salmos a Jesús como el Mesías anunciado. Como vimos en lecciones pasadas sobre la división de los salmos, recuerda que hablamos que estaba dividido en 5 libros, pues uno de esos libros es los salmos reales o salmos de los reyes. Y los más destacados son el Salmo 2, el Salmo 20, el Salmo 45, el Salmo 72 y el Salmo 110, que son dirigidos al rey, conocidos como los salmos reales, pero también describen un ideal y divino rey, sacerdote y juez. O sea que no solamente hablaban del rey temporal, el que estaba allí, sino que también se referían a ese rey ideal, al rey divino, a ese rey que sería sacerdote y que sería juez. Sacerdote y juez en Israel. Ahora, con el paso de los años, entonces, la esperanza llegó a ser mesiánica, expresada de muchas formas,
En el tiempo de Moisés, el pueblo concibió la venida del Mesías como la de un profeta ideal. En el tiempo de Elí y de Samuel, se esperaba alguien que pudiera realizar la función de un sacerdote. Cuando David llega al trono, el pueblo siguió esperando por siglos a alguien que fuera como él, que salvara a la nación y le devolviera su gloria. Después de la división que tuvo el pueblo de Israel en el tiempo de Roboam, el pueblo comenzó a decir: necesitamos que se levante otro David. Muchos salmos nos hablan acerca de la entronización del Señor. Sin embargo, hay 13 himnos del Salterio que se refieren al monarca humano. Los salmos capítulo 22 de la palabra, Salmo capítulo 2, versículo 21, el Salmo 72, el Salmo 101, el Salmo 110 y el Salmo 132 acompañaban la celebración del nuevo año, y los otros 7, el 18, el 20, el 45, el 61, el 63, el 89, el 144, versículos 1 al 11, se referían a las funciones en el reinado. O sea que los primeros que les dije, acompañaban la celebración de ese nuevo año cuando el rey comenzaba, y los otros tenían que ver con las funciones que realizaba. Ahora, queridos hermanos, Jehová es el que da dominio al rey. Nuestro Dios, nuestro Señor, el Dios del cielo y de la tierra, es el que pone reyes y quita reyes. O sea, Él es el que daba el dominio al rey. Sigue entonces diciendo la palabra del Señor que este salmo es un salmo de David, Salmo 110, de los versículos 1 al 7. Este salmo era para el rey mesiánico, no era para el rey terrenal, porque es el mismo David el que lo está diciendo. En él, el rey recibe 3 promesas. Primero, que Dios lo protegerá siempre, versículos 1 al 3. Segundo, que Dios hará que él también sea un sacerdote, versículo 4. Y tercero, le dará la victoria sobre sus enemigos, versículos 5 al 7. Por esa razón se refería era al Mesías y no a David, porque es el mismo David el que lo está planteando. Y David nunca fue sacerdote, solamente fue rey. En el versículo 1 entonces de ese Salmo 110 dice: Jehová dijo a mi Señor. Literalmente el texto hebreo está diciendo que es un mensaje de Dios. Que es el mensaje de Dios, es la forma apropiada para las declaraciones proféticas solemnes de Dios. Génesis capítulo 22, versículo 16, Jeremías 46, versículo 25. ¿Cuál fue este mensaje? El mensaje fue: siéntate a mi diestra, y dice la palabra del Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de mis pies. Este versículo completo o en parte es el más citado es el más citado en el Nuevo Testamento. Se cita en Mateo capítulo 22, versículo 44, en Marcos capítulo 12, versículo 36, en Lucas capítulo 20, versículos 42 al 43, en Hechos capítulo 2, versículos 34 al 35, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 25, Efesios capítulo 1, versículos 20 al 22, Colosenses 3, 1, Hebreos 1, 13, 8, 1, capítulo 10, versículos 12 al 13. Así que allí está reafirmando que Dios pondrá a los enemigos de su Hijo por estrado de sus pies.
Entonces, queridos hermanos y amigos, ¿quién era el rey? En el Salmo 110 no se puede estudiar sin reconocer la forma en que los escritores del Nuevo Testamento se refirieron a él. O sea, se aplicaba al Mesías o a Jesucristo. En tiempos de Jesús, el pueblo afirmaba que David era el autor de este salmo y que el rey al cual hacía referencia era el Mesías. Jesús aceptó este punto de vista y usó el salmo para declarar que él era el Mesías, ese Mesías enviado de parte de Dios. De este modo, se imprimió su autoridad en las palabras del salmista. El apóstol Pedro aplicó este versículo a la exaltación de Jesucristo. Eso hizo el apóstol. ¿Aplicarlo a qué? A la exaltación de Cristo. Cuando él exalta a Jesucristo, coloca entonces este salmo como referencia. Y también el autor de los Hebreos en el capítulo 1, versículos 13 de la palabra. Entonces veamos lo que dice la palabra del Señor. Otros salmos describen el sufrimiento humano en términos que parecen exagerados en relación con la experiencia ordinaria, pero que resultaron ser una descripción extraordinariamente presentada sobre el sufrimiento de Jesucristo. Allí está haciendo una descripción de lo que Jesucristo iba a padecer por cada uno de nosotros y lo plantea allí por inspiración de nuestro Dios. Los salmistas escogieron unas palabras e imágenes que adquirieron un significado tiempo después, cuando la gente ya se enfrenta al sacrificio de Jesucristo por nosotros y entonces viene a ser entendido. Por ejemplo, en el Salmo 22. Y si usted mira allí la palabra del Señor, en este Salmo, el Salmo 22, quiero que miremos algunos de los apartes de este Salmo. Y es un Salmo que se le atribuye también al salmista David. Y entonces mire en el versículo 21 de ese Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Se acuerdan dónde se dijeron esas palabras? Sí, allí en la cruz, cuando Jesús está muriendo, entonces se refiere a lo que está diciendo este salmo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Allí clavado en la cruz, él lo plantea en San Mateo capítulo 27, versículo 46. Ahora, el ejemplo más sorprendente que encontramos lo vemos allí en la cruz y está citando el salmo, o sea que se refiere a él. Ahora, si miramos San Juan capítulo 20, versículo 25 y el versículo 18 con Marcos capítulo 15, versículo 24, el salmo es el Salmo 69, versículo 21. Y también Mateo capítulo 27, versículos 34 y versículo 48. Y hay muchos más salmos que se refieren entonces a el Mesías, a Cristo como el Mesías. Salmo 2, versículo 7. Lo puede usted comparar con Hechos capítulo 13, versículo 33, donde dice, mi hijo eres tú. Veamos otro salmo, el Salmo 8, versículo 6. Todo lo pusiste debajo de tus pies. Ahora, cuando usted mira Hebreos capítulo 2, versículos 6 al 10, entonces allí encuentra que en Hebreos está presentando lo que el salmista
había planteado en su época. Y también la palabra del Señor, usted puede ir allí al Salmo capítulo 16, versículo 10. No dejarás mi alma en el Seol. Compárelo con Hechos capítulo 2, versículo 27 y Hechos 13, versículo 35. Cuando Pedro se levanta y comienza a predicar aquel gran sermón donde 3,000 personas se convirtieron, entregaron su vida, recibiendo a Jesucristo como Señor y Salvador, es Pedro haciendo referencia a este salmo, diciendo entonces que no dejarás mi alma en el Seol, o sea que Dios no iba a dejar a Jesucristo en el sepulcro. Entonces, este salmo no se está refiriendo a David porque David quedó en el sepulcro. No se está refiriendo a ninguno de los reyes de Israel porque todos quedaron en el sepulcro. Pero Jesucristo, descendiente de David, el rey prometido, el Mesías ungido, no quedaría en el Seol, porque Dios lo resucitó de entre los muertos. El Salmo 22 de la palabra del Señor, versículo 8, dice la palabra, líbrele él. Compárelo con Mateo, capítulo 27, versículo 43 de la palabra. ¿Qué estaba gritando el pueblo a Jesús crucificado? Pues que viniera Dios y le librara. Y a eso es lo que hace referencia este salmo. También el Salmo 40, versículos 7 y 8. En el Salmo 40, 7 y 8 dice la palabra, el hacer tu voluntad me ha agradado. Compárelo con Hebreos capítulo 10, versículo 7, que también hace referencia a ¿qué? A que el hacer la voluntad de Dios es lo que agrada. Ahora vamos al Salmo 41. Salmo 41, versículo 9. El hombre de mi paz alzó contra mí su calcañar. Y puede compararlo con Juan, capítulo 13, versículo 18. Entonces, como pueden ver mis hermanos, en lo que les estoy mencionando, entonces se está hablando acerca de en el Nuevo Testamento los apóstoles estaban allí planteando y el mismo Jesús citando acerca de los salmos y sobre todo salmos que hacían referencia al Mesías que vendría. Salmo 45, versículo 6 de la palabra, dice el salmista, tu trono es eterno y para siempre. Y vaya a Hebreos capítulo 1, versículo 8 y también está afirmando esto. Vayamos entonces al Salmo 69, versículo 9. Me consumió el celo por tu casa. ¿Recuerdan en Juan 2:17 cuando Jesús dice, el celo por tu casa me consume? Y cuando echó a los que estaban en el templo vendiendo cosas, que dijo, el celo por tu casa me consume. Y el Salmo 110, versículo 4 de la palabra. En el Salmo 110, versículo 4 dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y el autor de Hebreos va al capítulo 7, versículo 17, y dice que Jesús es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. De manera, queridos hermanos, que los salmos hacen referencia al Mesías. Por eso estamos hablando de el Cristo en los salmos. Y vamos al Salmo 118, versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores. Y la comparamos con Mateo capítulo 21, versículo 42. ¿Y cuál es esa piedra que rechazaron los edificadores? Jesús era la roca.
era la piedra del ángulo que fue rechazada por la gente de su época. Y el Salmo 118, versículo 26 de la palabra, finalmente nos dice: bendito el que viene en nombre de Jehová. Y lo compara con Mateo capítulo 21, versículo 9. ¿Recuerda cuando Jesús hace su entrada triunfal o real a Jerusalén? ¿Y qué es lo que está diciendo la Escritura? La gente estaba gritando, que la gente estaba clamando: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Y el salmista en el Salmo 118, versículo 26, está diciendo que bendito el que viene en nombre de Jehová. Así que, queridos hermanos, encontramos entonces la referencia que los salmos nos hacen acerca de Jesucristo. Y para terminar, quiero dejarles algunos salmos, dándoles el título de que contiene cada salmo que usted puede leer y aplicar en su vida. El Salmo 1 habla de la bendición que resulta del estudio y la práctica de la ley de Dios. El Salmo 2 habla de el hombre rebelde y el Dios soberano. El Salmo 3 habla de el clamor a Dios en tiempo de peligro. Y el Salmo 4 habla de oración para la noche. El Salmo 5 habla de oración en la mañana. Y el Salmo 6 habla de clamor en tiempo de angustia. Este es un tiempo de angustia para muchos. Entonces, el Salmo 6. Y dentro de esa angustia, muchos están anhelando la protección y la provisión de Dios. El Salmo 7, oración para pedir protección y el justo juicio de Dios. Hasta aquí, mis hermanos, entonces, este estudio acerca de la joya de los salmos, Cristo en los salmos. No se olvide que hay salmos de oración para la noche, para la mañana, para el día, por protección, en tiempo de angustia, para consolación. Vaya a los salmos, estúdielos, reflexione en ellos y encontrará cómo Dios va a guiar su vida y a orientarle conforme a su propósito. Que el Señor bendiga a todos y cada uno de ustedes. Que el Señor les guarde, les dé su bendición. No se olvide, al terminar este estudio, vendrá un tiempo de alabanzas al Señor, de adoración, y después vendrá la predicación de la palabra del Señor. Le invitamos a continuar, a seguir en contacto para que vea y escuche el mensaje de la palabra del Señor en la predicación de nuestro día domingo. Bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Que el Señor les continúe bendiciendo. Soberano Padre, te pido en el nombre de Jesús que derrames bendición hasta que sobreabunde sobre la vida de nuestros hermanos del Centro para la Excelencia Familiar, sobre sus familias, sobre todas las personas con las cuales ellos comparten acerca de ti. También bendice su economía. Eterno Dios, permite que podamos tener la prosperidad de espíritu, pero también que no nos falte ningún bien. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. No dejes de bendecir la vida de Pedro Pérez, de Pedro Manuel y de nuestra hermana Marta Isaura. Derrama sobre ellos tu bendición día tras día hasta que sobreabunde. Bendice a Dora y a su familia y guárdala en Cristo Jesús. A Rosa, a Álvaro, su familia, Arturo, Mirella, a todos los hermanos de nuestra congregación, a los Rosero. También, Señor, guárdales y bendíceles en Cristo Jesús. Bendito sea tu nombre y te damos gracias por ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hemos estado orando por algunas personas de acuerdo a las peticiones que nos han hecho.
No quiere decir que no les extrañemos a ustedes ni que no estemos orando por ustedes. Estamos clamando al Señor por toda la iglesia. Dios les bendiga, continúen en contacto en la alabanza y después en el mensaje. Bendiciones para todos.